La Universidad de San Carlos de Guatemala y la Dirección General de Docencia les invitan para que nos acompañen en este Facebook Live. Ya nos encontramos al aire, maestros. Muy bien, buenas noches a todos. Gracias por estar conectados a esta hora. En esta noche ya de noviembre, con bastante frío, viento, estamos de celebración, pues tenemos a varios invitados que es un honor tenerlos y es importante que se hagan estas actividades debido a que Guatemala necesita más letras, más conocimientos y sobre todo que la educación se vea superada cada día más. Nos encontramos el doctor Sergio Morataya, doctor Carlos Viterano, el maestro Bayardo Mejía y nuestro invitado de honor, el doctor Olmedo España, quien esta noche nos presentarán el libro que él acaba de sacar, de crear. Les comento que es un libro que ha sido gestado en estos últimos meses y que hemos tenido el honor de reproducirlo en la DIGED. De él se tratará hablar de algunos comentarios que hay en esta obra y quiero adelantarme felicitando al doctor Olmedo España Calderón. Leeré brevemente su currículum. Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Costa Rica, doctor en Investigación Social por la Universidad Panamericana de Guatemala y la Universidad Nacional de Costa Rica. Estudios de doctorado en Teoría Educativa en la Universidad Estatal a Distancia de España. Diplomado en Relaciones Internacionales por la Flaxo, La Habana, Cuba. Fue profesor e investigador de la Universidad Nacional de Costa Rica, Universidad de Maringá, Brasil, Universidad de San Carlos de Guatemala, en donde además ocupó en diferentes periodos el puesto de director general de docencia. Ha sido conferencista internacional, columnista en el periódico El Siglo de Guatemala, miembro de la delegación oficial de Guatemala en las Conferencias Mundiales de Educación Superior de UNESCO 1998 y 2009, así como en las conferencias de la Unión de Universidades de América Latina y del Consejo Centroamericano de Educación Superior. Director de Modernización y Descentralización del Ministerio de Educación en Guatemala. Ha tenido varios libros, entre ellos Educación Superior en Centroamérica, El Camino de la Educación en Guatemala, Educación y Utopía, escritos en torno a la cultura y educación, Educación Moral y Ciudadana, Educación y Sociedad en Guatemala, Pensamiento Latinoamericano de las Guerras de la Conquista a Bolívar y Sarmiento, Universidad y Aprendizaje, Teoría, Interpretación, Perspectiva, ¿Qué hacer en educación? Libros publicados como autor y compilador, Pensamiento Filosófico Contemporáneo en América Central, Educación y Democracia,
cultura, identidad y ciberespacio, cultura y contracultura en América Latina, Universidad Nacional, Historia y Utopía, Pensamiento Universitario Costarricense, Ecología y Educación Ambiental, Ética Ambiental, hablemos de derechos humanos, los derechos humanos y sus leyes, problemas teóricos de la ciencia, retos y alternativas en la Universidad de Colón a Martí, discurso y cultura en América Latina, discriminación y racismo, universidad y realidad, enfoques sobre la realidad guatemalteca, pensamiento universitario contemporáneo, diversas visiones sobre el futuro de la realidad nacional. Y así tiene una larga historia el doctor Olmedo España, un legado. Él ha dado y ha contribuido a nuestra única Universidad Nacional de la República de Guatemala, Universidad de San Carlos de Guatemala, a quien yo le agradezco el compartir estos momentos con nosotros. Él se encuentra ahorita en Costa Rica. Un abrazo, doctor, desde Guatemala. Muy amable, dejo el uso de la palabra al maestro Bayardo Mejía. Buenas noches. Su micrófono, maestro. Muchas gracias, disculpe. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Muchas gracias, doctor García. Y muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando en este momento para poder platicar al respecto de la obra Globalización y Tecnología de la Información, su impacto en la universidad, escrita por el doctor Olmedo España como una de sus últimas contribuciones al conocimiento y al quehacer de la universidad. La noche de hoy, pues, nos acompañan los doctores Sergio Morataya, el doctor Carlos Interiano y el autor, el doctor Olmedo España, naturalmente. El doctor Morataya y el doctor Interiano son, por decirlo así, íconos de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Son personajes que han trabajado mucho y durante mucho tiempo y muchos años precisamente en el desarrollo educativo de la Universidad de San Carlos de Guatemala a través de su función como profesionales en el área de comunicación. Vamos a platicar del tema, pero antes de hacerlo quisiera... Se le fue el audio nuevamente, maestro. Pues sí, parece ahí, sí que disculpe, no sé qué pueda estar sucediendo. Pero bueno, ahí vamos. Permítanme leer un pedacito introductorio, que no es la introducción del libro, naturalmente, ¿verdad? Pero dice que el vertiginoso avance de las tecnologías de la información ha logrado un impacto sustantivo en el desarrollo de la educación superior, principalmente porque incide en la renovación de los contenidos curriculares y en las estrategias pedagógicas. Obviamente, el docente es insustituible, pero debido a esta impronta tecnológica hay una tendencia creciente de modificación de los procesos de aprendizaje y de enseñanza, lo cual se traduce en la práctica en procesos de modernización y transformación de la universidad que posibilitan la virtualización de cursos e incluso de opciones profesionales que se implantan a partir de plataformas informáticas atendiendo las necesidades individuales de los estudiantes. Ese aspecto me parece sumamente interesante para poder iniciar nuestra plática y nuestra discusión al respecto de lo escrito por el autor de este libro. Le cedo la palabra al doctor Sergio Morataya para que podamos platicar al respecto. Doctor, muchas gracias por estar acá con nosotros. Yo diría que alrededor de unos 10 o 15 minutos que vayamos platicando para ir intercambiando ideas y posterior a eso aceptar las preguntas de quienes nos están escuchando y observando. Adelante, doctor Morataya.
Bueno, muchas gracias. Muy buena noche, tarde-noche, maestro Bayardo Mejía. Es un honor estar nuevamente compartiendo con usted un espacio académico. También darle las gracias por la invitación a García, director de investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y también es un placer estar compartiendo la sala con el doctor Carlos Conteriano, una persona muy querida por todos los comunicadores de Guatemala. Y al doctor Olmedo de España, pues anticipadamente felicitarlo. Olmedo, darte las gracias por ese aporte que haces a la educación superior de Guatemala y por esta visión que tienes hacia dónde va la globalización de la educación superior. Vamos a presentar sin mayor preámbulo las apostillas. Solo le vamos a pedir favor ahí que apaguen sus micrófonos, por favor, porque está entrando ruido. Ahí está, ahí está. ¿Hay algún micrófono por ahí encendido? Ya está. Donato, ¿estás por ahí? ¿Eri? Bueno, ahí estamos. Muchas gracias. Vamos a hablar sobre las apostillas a la investigación del doctor Olmedo España, el libro La globalización y tecnologías de la información y su impacto en la universidad. Esta es una propuesta académica seria y científica del doctor Olmedo España. El aporte del doctor Olmedo España para entender el avance de la sociedad del conocimiento de la información se puede delimitar a su propuesta de los caminos a seguir. Y es la parte del libro sobre la que voy a comentar. Yo únicamente voy a hacer mis apostillas de la página 99 a la 124, donde Olmedo plantea un escenario, pero no es un escenario futuro el que él está planteando, es un escenario actual el que él está planteando. COVID-19 vino a acelerar el uso de la tecnología y obligó a todas las universidades, no a las universidades de Guatemala, sino a las universidades del mundo, a seguir este camino que Olmedo España ya había visionado, porque imagino que esta investigación ya estaba saliendo del horno cuando se dio este tema en el mes de marzo de este año. Por lo tanto, Olmedo es visionario al plantear este escenario que yo voy a comentar y que ustedes van a ver en su libro, en esa parte final que está de la página 99 a la 124. En el libro de Olmedo hay una propuesta que no es nueva, pero sí enérgica, y es esta: la universidad está comprometida a organizar su trabajo académico en torno a las necesidades de transformación de las sociedades. Es decir, que la virtualidad no es una excusa para que la universidad no cumpla con ese compromiso de organizar el trabajo académico alrededor de las necesidades de las sociedades. ¿Y qué necesidades tienen las sociedades? Pues las mismas que tenían la caverna, que era la necesidad de alimentación, vestido y vivienda, de una vida digna, de una vida justa. Y la universidad no se puede olvidar de esto. En este libro, Olmedo no está hablando únicamente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, sino está hablando de la universidad como institución. La palabra universidad viene de universalidad y todo el mundo tiene universidades, y de eso es de lo que está hablando precisamente Olmedo, que la universidad como institución humana debe de seguir comprometida con la transformación de la sociedad. ¿Por qué? Porque el hombre, desde esa revolución neolítica hasta esta revolución del Internet y de la sociedad del conocimiento y de la información, ha ido respondiendo a las necesidades de corte social. Y Olmedo lo hace ver en su libro de una manera enérgica. Segundo, es decir, que la universidad no transforme su esencia, es el primer norte de los caminos a seguir. Más adelante voy a apuntar a qué se refiere con esa aceleración. Pero Olmedo dice que la universidad, a pesar de la educación virtual, no debe transformar su esencia. ¿Y cuál es su esencia? En palabras de Olmedo nos referimos al tema de la paz, al tema de los derechos humanos,
al tema de la democracia, al tema del medio ambiente, al tema de calidad de vida, al desarrollo tecnológico y al manejo de nuevos sistemas informáticos, bañados por la innovación como la robótica, las impresiones 3D y la cuarta revolución tecnológica de la humanidad. Es decir, la esencia de la universidad como institución global, como institución humana, es esa. Es defender esencialmente primero los derechos humanos, defender la democracia, defender el medio ambiente, defender la calidad de vida y defender el desarrollo tecnológico y el manejo de nuevos sistemas informáticos. No atacarlos, sino lo que debe haber es una transformación como de los canales, pero no de su esencia. Ya decía Humberto Eco también enfáticamente en defensa del libro, los libros no van a desaparecer. Lo que puede ser que desaparezca es el soporte papel y tinta, pero el libro no va a dejar de ser libro en el soporte digital. Es decir, el libro como institución no va a desaparecer. Lo que va a desaparecer probablemente es uno de sus soportes. No importa en realidad la velocidad en la que se configura la sociedad del conocimiento y la información. A la universidad no solo se le debe estudiar como un agente de cambio, sino que hay que entenderlo y llevarlo a la práctica, que es lo más difícil. El COVID-19 nos vino a dar una lección de eso y a acelerar el proceso de transformación. Aquí una llamada de atención. Ojo, es una transformación a la fuerza. Por eso, para Olmedo España, el camino es una reforma más profunda. COVID-19 vino a obligar a todas las universidades del mundo a transformar sus procesos andragógicos, sus procesos metodológicos, vino a presionar a un cambio al aula, pero un cambio brusco, un cambio en que como institución no había reparado. Es más, muchas universidades en el mundo, por la lectura que tengo del tema de redes sociales, pues hablaban de que era imposible, por ejemplo, que la universidad se fuera, por ejemplo, al Internet, porque la cátedra también como institución social, humana y académica no podía desaparecer. Pero COVID-19 no dio tiempo a que se diera esa discusión, y prácticamente el cierre de todos los países hizo que la universidad tuviera que ir a esa virtualidad. Pero ojo, porque esta transición a la fuerza, no por fuerza, debe transformar la esencia y el quehacer de la reforma universitaria. Lo anterior, aquí citando a Olmedo España, lo anterior, sin olvidar un aspecto esencial, es incorporar nuevos contenidos curriculares que equipen a las personas con nuevas concepciones y con nuevas herramientas más adecuadas al contexto en el que ejercen sus actividades profesionales. La estrategia pedagógica y de la universidad debe orientarse hacia un aprendizaje más eficaz. Entonces, mi traducción de lo que afirma Olmedo España es que nosotros lo que tenemos que hacer es transformar horarios, calendarios, los pensum, la carga en horas en relación a la cantidad tiempo estudiante frente a la máquina, y definitivamente esa transformación de la estrategia pedagógica se tiene que dar en la Universidad de San Carlos de Guatemala en el primer semestre del 2021, de tal forma que podamos conectar a una gran masa de estudiantes que se quedaron desconectados, y de lo cual me voy a referir más adelante. Es decir, que tenemos que entender que hoy somos ciudadanos del mundo. Sin embargo, no podemos permitir que los jóvenes que ingresan a la universidad no tengan una identidad local y nacional. Se plantea un tema con respecto a la identidad difícil de manejar. Ya lo hablaba el sociólogo polaco Zygmunt Bauman. Bauman habla sobre este tema de la identidad líquida. ¿Y qué es la identidad líquida? La identidad líquida es aquella que hace que especialmente los más jóvenes, los preadolescentes, los adolescentes y los universitarios, especialmente los primeros años,
los nacidos a partir del año 2005 para la fecha ya no tengan una identidad nacional. Ellos son ciudadanos del mundo. A ellos en un determinado momento no les preocupa esa solidez a la que nosotros estábamos acostumbrados respecto a la historia de nuestra familia, respecto a nuestro apellido, respecto a nuestra aldea, respecto a nuestro municipio, respecto a nuestro país. Ahora ellos se consideran ciudadanos del mundo. Pero ciudadanos ¿de qué mundo? Del mundo del mundo Splatoon, del mundo Twitch, del mundo Discord, del mundo Snapchat, del mundo Instagram. De eso es donde ellos son ciudadanos. Entonces, para Olmedo, uno de los temas centrales para considerar como parte de los fundamentos y caminos a seguir de la universidad es la formación de una ciudadanía comprometida con las identidades locales, nacionales y globales. Es decir, que para Olmedo nosotros no debemos de olvidar enseñar en las aulas universitarias de dónde venimos, de nuestra identidad de aldea, de nuestra identidad de municipio, de departamento y de país, de esa identidad que nos hace y que nos forma y que nos construye como seres humanos. Y luego también como seres globales, somos parte de una región que se conoce Centroamérica y de una más ampliada que se conoce como América Latina o América. Entonces, la base es que esta nueva forma de gestión del conocimiento haga lo que la universidad tradicional no llegó a alcanzar. O sea, una nueva utopía de lo que debe ser la Universidad del Pueblo. Que nos vayamos a la educación virtual no quiere decir que dejemos de tener identidad o que dejemos de ser la Universidad del Pueblo. Es importante no abandonar nuestra esencia histórica y abandonarnos por completo a la universidad virtual sin un norte ideológico y pedagógico. Olmedo cita, de ahí que bajo este paraguas de un hecho histórico que no puede pasar desapercibido para las universidades, es lo que hace emerger la concepción de universidad virtual. Habrá que tomar en cuenta a su vez que está reconocido en el mundo académico lo que se denomina como sociedad del conocimiento. No podemos negar que las universidades del mundo viven y entienden la sociedad del conocimiento y de la información como una nueva etapa de la humanidad. Tal vez ninguno de nosotros reparamos que esa revolución de la comercialización del Internet en el año 1990, desde el punto de vista histórico, tiene tanta importancia y tantos cambios como lo tuvo la revolución neolítica en la humanidad, allá en la caverna, cuando sacó al ser humano de su estado salvaje para civilizarlo. En tal sentido, sostenemos la idea de que una universidad que se encuentre en una nueva concepción y el montaje de una estrategia pedagógica en la que se asuma el uso de las tecnologías digitales. Es decir, que en lugar de darle la espalda a la tecnología, mejor lo que tenemos que hacer es aceptar esta nueva concepción y con una estrategia pedagógica adecuada, nosotros tenemos que adaptar las tecnologías digitales a la esencia de lo que ha sido la humanidad, la universidad para la historia de la humanidad. La universidad es el centro donde cambió y donde el ser humano fue avanzando paso a paso. La mayoría de investigadores que han inventado y que han descubierto todas aquellas cosas que nos moldean como seres humanos, lo hicieron a partir de estudios en universidades. Y también aquí en la Universidad de San Carlos de Guatemala tenemos muchas cosas de que sentirnos orgullosos y de muchas cosas que nosotros hemos hecho, no para Guatemala, sino que incluso para todo el mundo. Citado por el doctor Carlos Olmedo de España, UNESCO señala en el trabajo de replantear la educación. Olmedo cita a la UNESCO de esta forma. Los educadores, entonces, en este nuevo mundo cibernético, están obligados a preparar mejor a las nuevas generaciones de nativos digitales para que puedan hacer frente a las dimensiones éticas y sociales y no solo a las tecnológicas digitales. Existen, sino de los que están aún
por inventar. Esto lo podemos encontrar en la página 116 y lo pueden ampliar cuando ustedes tengan el libro que Olmedo ha producido y que el doctor García ha acogido en la DIGEL, y a los dos se les da las gracias por ese esfuerzo de socializar el conocimiento y de decirnos para dónde va el camino. Se dice que el aprendizaje móvil solo ha combinado con otras tecnologías de la información y la comunicación que permiten aprender en todo momento y en todo lugar. Hay una cosa aquí importante, es el tema del aprendizaje móvil. El aprendizaje móvil es aquel que ya no se hace en una computadora de escritorio, sino que es el que se hace a través de un teléfono, de una tableta, de un iPad, o qué sé yo, de un Kindle, en el que nosotros podemos adquirir conocimiento y que lo andamos cargando en todo lugar, y que eso facilita la transmisión de las ideas y la transmisión del conocimiento. Estas tecnologías están en evolución constante y en la actualidad abarcan los teléfonos en formas de tableta, libros de lectura electrónica, reproductores de audio portátiles y las consolas manuales, por lo que la tecnología móvil tiene particular interés para los educadores gracias a su menor costo en comparación con los ordenadores de la oficina y a su incorporación de abundantes recursos del Internet. Muchos de los estudiantes, aquí sí me refiero a los de la Universidad de San Carlos de Guatemala, hacen sus tareas en tabletas, en iPad, en sus mismos teléfonos, pero no es porque ellos quieran adaptarse también a un 100% a este tipo de enseñanza móvil. Es que el mismo dualismo estructural y el mismo problema de estructura socioeconómica y de coyunturas que nosotros vivimos hacen que los estudiantes no tengan dinero, por ejemplo, para comprar un computador o un iPad o una tableta, y entonces se escriben sus trabajos desde un teléfono celular. Para llegar a una conclusión, la universidad debe responder a esa presión y transformarse, pero sin perder la vinculación, en especial con el aspecto social, no digamos con sus fines establecidos en su reglamento y el factor vida por los miles de estudiantes y docentes que somos parte de esta tricentenaria Universidad de Guatemala. Es un escenario mundial gobernado por el conocimiento, apunta Olmedo España, y por la educación permanente redimensionada por sus compromisos transnacionales y humanistas, culturales y educativos, así como la relevancia de las ciencias tecnológicas y un vínculo más intenso con su entorno social para responder a las exigencias del trabajo, el conocimiento y el progreso social. El doctor Olmedo de España, con la sencillez que le caracteriza, ha dejado huella en nuestra universidad, no solo por la entrega de este libro y su aporte, sino por sus pasos en distintos espacios académicos y en especial por la Dirección General de Docencia. Asimismo, llevó a la práctica lo que dice. Es decir, Olmedo no es de aquel tipo de personas que solo escribe libros, sino este camino a seguir en esta última etapa que estuvo en la Dirección de Docencia lo llevó a la práctica. Pero en específico, el camino a seguir que muchos esperamos sea retomado, porque necesitamos en medio de esta vorágine virtual de la pandemia tener un norte y buscar a un aliado en instituciones y empresas para que miles de estudiantes que fueron marginados de sus clases por razones socioeconómicas, nosotros los docentes solo vimos cómo unos fueron arrebatados por el COVID-19 y otros por este sistema social injusto que no les permitió tener acceso al Internet. Es decir, esta vorágine virtual hizo que estudiantes de esta universidad, que docentes y administrativos de esta universidad y también egresados, especialmente en la rama de medicina, ya han muerto por COVID-19. Y aparte de ellos, pues miles de estudiantes que fueron marginados de la educación superior por razones socioeconómicas injustas, porque no tienen para pagar el Internet en su casa, no tienen para pagar el Internet en el teléfono, y porque tenían que buscar una alternativa para poderse conectar a sus aulas y poder
seguir adelante. Y nosotros desde la cátedra pues los animamos a que nunca dejaran de estudiar, a que nunca dejaran de asistir, y tuvimos que ser más flexibles con estos estudiantes para mantenerlos vinculados a su proceso de formación. Así que gracias, doctor Olmedo, un fuerte abrazo para ti, todo mi cariño, toda mi admiración por tu amor a la Universidad de San Carlos de Guatemala, a sus estudiantes y a sus docentes. Muchas gracias. Doctor Morataya, muchísimas gracias. Usted ha sido muy explícito en una primera parte de lo escrito por el doctor España. Me permito rápidamente subrayar algunos aspectos que usted señala para que sirvan de estímulo para que otros quieran leer esta obra. La importancia de organizar, la universidad debe de organizar su trabajo académico alrededor de las necesidades de las sociedades, ¿verdad? Para ver cuáles son estas necesidades, la tecnología como un instrumento para el mejor actuar de la universidad, sin que ésta olvide su esencia en cuanto a las necesidades sociales que la sociedad tiene desde el punto de vista ético, me parece muy importante. Y la amenaza externa referida al COVID nos obligó a cambios para los cuales no estábamos preparados. Pero yo creo que la preparación no era tanto desde el punto de vista técnico, porque logramos ir resolviendo el problema, cuanto el vernos ante una situación que nos obliga a cambiar el concepto de la educación. Por eso, antes de darle la palabra al doctor Interiano, leo otro pedacito que me parece sumamente importante. Dice que la universidad como centro educativo es una organización que por su propia naturaleza tiene como uno de los ejes centrales de su quehacer el aprendizaje de los estudiantes que aspiran a convertirse en profesionales. Sin embargo, para encarar el futuro, que cada vez es más presente, debe ser una institución que aprenda ella misma de su experiencia, de sus aciertos, de sus errores y de las improntas externas en torno al desarrollo económico, político, tecnológico, cultural y social, para convertirse en una organización inteligente, capaz de transformarse a sí misma y a su vez, esta pueda ser un referente de apoyo para la sociedad. Se debe tomar en cuenta que la sociedad asume cada vez más una posición de criticidad respecto a la educación superior y estas deben rendir cuentas de lo que hacen. Me parece un trozo sumamente importante. Doctor Interiano, si es tan amable, cuéntenos su visión, su sentir al respecto de la obra escrita por el doctor Olmedo España. Muchas gracias, doctor Alfredo García, doctor Olmedo España, autor del libro, doctor maestro Bayardo Mejía. Cuando yo tuve la oportunidad y el gran gusto de leer el libro, a medida que iba avanzando, iba tomando nota de las ideas expuestas, de tal manera que formé una especie de texto paralelo sobre el libro, y creo que esa es una idea que yo le sugeriría a la actual dirección de la DIGED, elaborar una especie de guía de cómo hacer un texto paralelo sobre el libro del doctor España, porque es una buena fuente para estimular el pensamiento pedagógico, el pensamiento académico de la Universidad de San Carlos, y podría aterrizar en un producto para cada docente. Cada docente se apropiaría del contenido del texto, pero al mismo tiempo le estimularía su capacidad reflexiva y creadora, que, como es normal, cada persona tiene su propia experiencia en el ámbito de la educación. Yo, igual que el doctor Morataya, elaboré un documento escrito porque nos platicamos un poquito con Sergio, somos amigos, comentamos el libro y acordamos hacer un planteamiento por escrito y luego pasárselo al doctor Olmedo España para lo que él quiera utilizarlo. Y yo le llamé no apostilla, sino comentarios sobre el libro de la Sociedad del Conocimiento a la Sociedad del Aprendizaje del doctor Olmedo España, nuestro amigo personal que hoy nos convoca a este evento. Es un enorme placer haber leído de primera mano el libro del doctor Olmedo España, que lleva por título De la Sociedad del Conocimiento a la Sociedad del Aprendizaje.
Comenzaré indicando que la sociedad del conocimiento es la concentración de saberes mediante la tecnología en grupos especializados que sustentan el dominio de todo el andamiaje tecnológico que constituye la producción de conocimiento mediados por las tecnologías de la información y la comunicación. La sociedad del aprendizaje, por su parte, es el proceso de adopción de las TIC por parte de los estudiantes, profesores e investigadores para producir conocimiento. En estos dos conceptos radica la gran diferencia ambos tipos de sociedad que estamos viviendo. Este conocimiento y aprendizaje abarca, por supuesto, todos los campos de la interacción humana, la ciencia, la tecnología, la cultura y las humanidades. Aquí radica otra gran diferencia con la sociedad del conocimiento. No debe enfocarse solo a producir el talento humano para satisfacer la demanda del mercado, sino para formar ciudadanía integral en la cual las humanidades ocupan un espacio fundamental. La sociedad del conocimiento forma tecnócratas. La sociedad del aprendizaje forma seres humanos capaces de pensar y repensar su entorno con todos sus elementos. La sociedad del aprendizaje nos remite necesariamente al viejo problema del carácter democrático de la universidad, en donde todos los ciudadanos tengan la oportunidad de acceder a la educación superior y, salvo las limitaciones individuales, puedan obtener las credenciales necesarias para ejercer profesionalmente. Las reflexiones expuestas por el doctor Olmedo España Calderón nos convocan a pensar seriamente sobre el perfil virtual del ciudadano del siglo XXI, un perfil que comenzó a construirse desde la segunda mitad del siglo XX, con la publicación de la teoría matemática de la información, más conocida como informática, la cual constituye el armado teórico sobre el cual descansa el mundo virtual de hoy. A decir verdad, la informática es el resultado del esfuerzo intelectual de muchos pensadores, desde los antiguos chinos, pasando por Boole, retomados por Shannon, Weaver y Wiener, quienes le dieron forma a este nuevo modelo. Es un hecho que hemos dejado atrás el mundo analógico que rigió toda la cultura humana hasta finales del siglo pasado y estamos inmersos en el mundo digital, la gran red informativa que constituye la virtualidad, y es al mismo tiempo una realidad a la que no pueden escapar los centros de educación y ellos las universidades como centros de investigación de alto nivel, como deben serlo. Nos movemos en las aguas internacionales de la globalización y la mundialización de la ciencia, la tecnología, la economía y la cultura en general. Y nadie puede escapar a esta dinámica que tarde o temprano nos avasallará si no estamos preparados para ello. Esto requiere, por supuesto, pensar y diseñar nuevas competencias genéricas que permitan preparar el terreno para insertar las competencias específicas de cada profesión, de cada especialidad. El doctor España aborda con indiscutible claridad estas competencias, pero también nos advierte sobre el peligro latente que el mercado global puede erosionar el carácter humanístico de la educación, al tiempo que aconseja que es necesario matizar creativamente, entre comillas, lo resalto entre comillas lo que él dice, matizar creativamente los modelos universitarios que se imponen desde una mirada estandarizada y dimensionar inteligentemente los parámetros de calidad educativa que marcan las instituciones internacionales sin tomar en cuenta los contextos y realidades locales de las universidades latinoamericanas. Es ante estas nuevas realidades que debe enfrentarse el colectivo estudiantil, el colectivo docente e investigador y el sector que administra y dirige la educación superior. Son realidades que no vivieron los hombres y mujeres de pasados siglos. Es la suma complejidad social actual que plantea los nuevos retos de la sociedad del aprendizaje y cuyo ejemplo más claro
lo estamos viviendo en los meses de pandemia de la COVID-19. El doctor España también hace una parada obligada para referirse al fenómeno de la globalización y su impacto en la educación superior, como expresión del neoliberalismo que, a decir verdad, sienta sus primeros reales en los programas de ajuste estructural que los organismos financieros internacionales, el Banco de Desarrollo Internacional, el Banco Mundial Monetario Internacional, impusieron a los países en vías de desarrollo como requisito para abrirles sus ventanillas de endeudamiento público. Nadie puede negar que aquellas acciones de terror financiero sentaron las bases del modelo neoliberal, con la cauda de grandes rezagos en lo económico, lo político, lo educativo, la salubridad y la infraestructura. No por gusto se le llamó a esos años 80 la década perdida. En los años 90, aquellas medidas de ajuste estructural se concretizaron en la privatización de los bienes del Estado, tal el caso de la energía eléctrica y la venta de las telecomunicaciones, además de las frecuencias radiales del país, y que tienen un impacto ahora en la situación de manejo de la virtualidad actual. Frente a este estado de cosas, y pese a que organismos como la UNESCO consideran a la educación como bien público, persiste la incertidumbre sobre la efectividad del nuevo modelo que propone Joaquín Brunner, citado por España, el modelo glanocal, es decir, una especie de fusión entre lo global, lo nacional y lo local. Más seguro, a la larga, el tiburón terminará comiéndose a las sardinas, para usar una reflexión del gran pensador y estadista doctor Juan José Arévalo Bermejo. Y no es pecar de pesimistas, es que conocemos los enormes colmillos de la globalización, cuyo poder no se asienta, por cierto, en los países, sino en las manos de las grandes compañías transnacionales que incluso condicionan los enormes capitales financieros que circulan a lo largo y ancho del planeta, por obra y gracia de las tecnologías de la información y la comunicación y su gran plataforma mediática, la Internet. Esta es también una preocupación que compartimos ampliamente con el doctor Olmedo España, quien a su vez recoge el pensamiento meridiano de Zygmunt Bauman respecto al avasallador efecto de lo global sobre lo local. Y este es, por cierto, uno de los grandes desafíos de la educación superior, de evitar convertirse en bandeja de plata para la globalización, reduciendo sus programas de formación profesionales a meros centros de capacitación para insertarse en el mercado laboral como mano de obra calificada. Por lo contrario, las universidades deben ser motores de desarrollo en todos los órdenes de la vida, estimulando el pensamiento crítico y el pensamiento complejo, como lo llama Edgar Morin. Por supuesto, no se trata de satanizar a las TIC, las cuales en sí mismas no son ni buenas ni malas. Dependen más bien del qué, el qué y el para qué se utilizan. En el contexto de los países del tercer mundo, debemos ser conscientes que éstas cumplen un papel de mayor democratización de la educación superior, si para ello se aplican las estrategias adecuadas en cuanto a lo financiero, lo metodológico y lo logístico. Está probado que los modelos de educación a distancia con mediación virtual abarcan a más cantidad de personas con costos muy inferiores a los modelos presenciales. Sin embargo, deben ser técnicamente diseñados, adecuadamente administrados para que resulten efectivos. Es estimulante la acuciosidad del doctor España, citando autores que se ocupan de estas reflexiones y quienes enfatizan que la universidad actual no debe eludir el debate sobre el modelo de educación virtual como una salida viable a la creciente demanda de educación superior. Y de nuevo el autor de este libro enfatiza que las universidades no son solo una fábrica de mano de obra calificada desde una concepción mercantilista,
sino un centro donde forman tanques de pensamiento que provoquen cambios significativos en el desarrollo de los países, sin caer, por supuesto, en el desarrollismo sin brújula ni derrotero. El doctor España tiene mucha razón cuando afirma que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación contribuyen a la profundización del pensamiento complejo, para seguir la línea del pensamiento de Edgar Morin. Esta reflexión de España la puso en práctica cuando en el 2018 contrataron a este servidor para elaborar la propuesta de educación a distancia en entornos virtuales, y él estuvo siempre al tanto, dándole seguimiento sobre el avance de esta propuesta, de este documento. Nos reuníamos casi a diario para discutir cómo se estaba desarrollando, hasta verla convertida en un documento ya depurado, y el cual fue sometido al Honorable Consejo Superior Universitario para su aprobación. De esta cuenta, el Consejo Superior Universitario generó la política de educación a distancia en entornos virtuales, obra que es, por supuesto, producto de la imaginación, del trabajo tesonero, del empuje académico que el doctor España le daba a la Dirección General de Docencia en ese entonces. Por supuesto, también aprovecho para agradecer el acompañamiento que tuve de dos grandes profesionales, compañeros, el licenciado Pablo Dávila y el licenciado Mateus Carr, quienes le imprimieron su fresca visión de jóvenes nacidos en la era de la virtualidad. Hubo una especie de fusión de experiencia que ya traíamos nosotros en programas de educación virtual, y la nueva visión de ellos como personas nacidas dentro de la virtualidad. Por supuesto, la política de educación virtual no podría haber sido impulsada desde las altas esferas sin el decidido apoyo del señor rector Murphy Pais. Ahí radica, digamos, uno de los grandes aciertos del paso del doctor España por la Dirección General de Docencia, y cuyos resultados se están viendo hoy precisamente con la pandemia. Nadie sabía que nos iba a abrazar una pandemia tan fuerte como la de la COVID-19, y en su momento se tomaron las decisiones correctas. La visión del doctor España es congruente también con el pensamiento de vanguardia en el aspecto tecnológico del doctor Sergio Moratalla, quien en su momento me confió la responsabilidad de diseñar el campus virtual de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, y que constituyó la punta de lanza de las primeras experiencias virtuales sistematizadas en las unidades académicas del campus central. Hoy tenemos la grata compañía del doctor Moratalla comentando el valioso aporte académico del doctor Olmedo España Calderón. Considero que las acciones del doctor España desarrolladas en la práctica como director general de docencia le dan la suficiente solvencia moral y legitiman esta línea de pensamiento que sustenta en el libro que nos ha convocado hoy. Aprovecho para felicitar a mi amigo el doctor Olmedo España y por este nuevo fruto de sus inquietudes académicas, y extensivo también al señor rector y al actual director general de docencia, el doctor Alberto García, por el respaldo que le están dando a la divulgación de este nuevo texto del doctor Olmedo España. Mis felicitaciones, Olmedo, y que sigan produciéndose libros, que en tu caso te salen baratos, porque tenés mucha capacidad para hacerlos. Muchas gracias. Doctor Interiano, muchísimas gracias por su participación. Los compañeros han sido muy claros en
captar los aspectos esenciales de la obra del doctor España, que luego de escucharlos estimulan el deseo de leerlo. El doctor Interiano, dentro de lo que menciona, él habla mucho y señaló el tema del perfil virtual del ciudadano del siglo XXI, el tema de la informática provocando nuevas formas de pensar y enfrentar la inevitable globalización que influye en la formación de ciudadanos. Y desde luego, en este aspecto, la combinación de los aspectos políticos, sociales, económicos e ideológicos que implica todos estos nuevos procesos de educación y de pensamiento. Antes de pasarle la palabra al doctor España, como he venido haciéndolo, leo pedacitos que creo que son como de vital importancia. Bueno, hay tanto que recoger y tanto que hablar de lo escrito por el doctor, pero hay algunos lineamientos que considero que son tan importantes. Dice que para atender al estudiante, la nueva educación tiene que dar respuestas con la formación de capacidades concretas, habilidades y destrezas adecuadas que requieren cambios en las formas educativas. El objetivo de la educación es formar en competencias disciplinarias e interdisciplinarias que requieren de saberes completos que vienen de otras áreas del saber y que el autor Claudio Rama denomina como competencias genéricas. Y él menciona esas competencias como aspectos importantes, que son la competencia informática, la informacional, la idiomática, la de integridad, la interculturalidad, la interactividad, la interpersonalidad, la interdisciplinariedad, las internacionales, las investigaciones y las innovadoras como aspectos de vital importancia dentro de lo que la escuela tiene que hacer y hacia lo cual debemos apuntar cuando hablamos del desarrollo de la tecnología impactada e introducida en lo que es la formación de los profesionales en la actualidad. Bueno, ¿quién mejor que el autor, el doctor Olmedo España, para platicar con nosotros al respecto de la autoría del libro y de las ideas que emanan y que lo llevaron desde luego a construir este texto, que lo veo casi que como un ideario a tomar en cuenta dentro del desarrollo educativo y la tecnología. Doctor España, por favor, tiene usted la palabra. El micrófono, doctor España. Doctor, su micrófono. Permítame. Ahí está ya. Ya se oye, doctor. Ahora. Donato puede controlar el micrófono. Ya se escucha, doctor Olmedo. Ya se escucha, ¿verdad? Ya, ahí, doctor, adelante. Sí. Bueno, gracias, Bayardo, por la presentación. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Alberto García porque acogió ese texto. Usted sabe todos los vericuetos, doctor, de haber llegado a este día. Con razón dijo al principio, al fin llegó el día. En efecto, fue un proceso para lograr la impresión del libro que casualmente fue entregado el día lunes. Y el rector Murphy Pais, porque él es un entusiasta de la producción de los... Y evidentemente, pues, yo me siento halagado que la Universidad de San Carlos me haya ofrecido esta oportunidad, esta nueva oportunidad para publicar otro de mis libros. Los doctores Sergio Moratalla y Carlos Interiano, yo los considero a nivel nacional como las cabezas pensantes de esta nueva era de la educación virtual. Ellos son la vanguardia. Desde la Escuela de Ciencias de la Comunicación se han venido forjando todas estas metodologías, muy que aportar. La verdad es que por eso fue que yo escogí que fuera Sergio Moratalla y Carlos Interiano los comentaristas de este libro, porque yo sabía que me iban a seguir la línea de manera más amistosa y más cercana, porque ellos son hoy por hoy
no digo, pienso que a nivel nacional, porque una cosa es ser un buen ingeniero, un buen informático, un buen diseñador de sistemas, de diagramas, etcétera, de plataformas virtuales, y otra cosa es vincular todo esto con la educación. Es que ese es el ajo. El ajo de todo esto, como lo sabe muy bien Bayardo, el ajo es cómo articular una cosa con la otra. Pues bien, el libro fue construido a partir de dos grandes conceptos. El gran concepto es de la globalización. Y si ustedes que han leído el libro se dan cuenta que de alguna manera yo planteo a las dos grandes corrientes. Por un lado está Friedman, que sostiene de la globalización X cosa, y por otro lado están los críticos de la globalización. Me parece que a nivel de América Latina hay mucho más críticos de la globalización que defensores de la globalización desde el punto de vista teórico. Una cosa es la práctica política y la práctica en la economía, y otra cosa la teorización. De tal suerte que en Costa Rica hay un economista muy importante, Franz Henkelhammer, es un teólogo, filósofo y economista que ha escrito cantidades de libros, y es, creo que, una de las personas más serias para hacer análisis de fondo crítico en torno al tema de la globalización. Y por eso yo un poco los señalo. Pero muy bien decía, me parece, o no sé si fue Carlos Interiano, que al hablar del tema cloanacal, o sea, de alguna manera se resuelve la contradicción globalización, ¿verdad?, y lo local, ¿verdad?, con las palabras del sociólogo Brunner. Entonces, ¿cómo sintetizar todo eso? Porque no podemos desligarnos de la globalización, ni tampoco podemos desligarnos de nuestra propia identidad cultural. Entonces, son dos ejes que tenemos que tener articulados. Ahora, el libro lo estudié, y hay autores y autores y autores, y la verdad que hay que ser uno acucioso y leer uno y otro y artículos, y etcétera, para tratar de tener uno alguna idea clara sobre el tema. Y el otro tema es tecnologías de la información y la comunicación, porque muy bien lo pueden saber los dos estimados amigos de ciencias de la comunicación, que las comunicaciones también se han revolucionado. O sea, no podemos solamente hablar de las tecnologías de la información, tenemos que hablar también de las tecnologías de la comunicación. O sea, ahora hay avances sustantivos también en el campo de las tecnologías de la comunicación. Ahora, todo ese conjunto, digamos, de temas que están en el ambiente son los grandes temas que nosotros tenemos que abordar, pero desde la perspectiva de educación. Y lo difícil cabalmente es cómo desde educación poderlo hacer con cierto nivel de seriedad. Cuando estaba preparando para esta tarde noche, y poder conversar con ustedes sobre este tema, empecé a pensar, y eso lo conversé recientemente con Bayardo, sobre las dos grandes teorías educativas. Es el conductivismo y el constructivismo. Entonces resulta ser que desde la teoría educativa, de las teorías educativas, lo que está en el ambiente, claro que aparece hoy día lo que llaman las teorías de las competencias. De alguna manera, teorías de las competencias, pero sí son como indicadores de lo que son las competencias, de los cuales ha hablado bastante Jimeno Sacristán, han hablado educadores franceses, bueno, ha hablado la Conferencia Mundial de Educación, ha hablado la UNESCO en Replantear la Educación, su libro. Hay bastante material sobre el tema de las competencias. Pero este libro me trajo a otra preocupación, amigos. Y es que, ¿qué es lo que está adentro del mismo libro? O sea, ¿qué es lo que está en la letra chiquita del libro, que no dice el libro? ¿Cómo lograr uno descifrar lo que está adentro de lo que no dice realmente el libro? Pues obviamente, en mi caso, que yo escribí el libro, pues me corresponde adentrarme en ese otro túnel, en esa otra puerta, para poder empezar a escudriñar cuál es el sustento teórico, filosófico que está detrás de este libro. Y he descubierto que lo que está detrás de esto son
analizar las dos grandes corrientes de la teoría educativa. Por un lado, el conductismo, que viene de Watson, Skinner, y por otro lado, el constructivismo, que viene de Piaget y desemboca en el campo de la informática educativa con Simon Papert en MIT y su libro el desafío de la mente. Estos autores le dan una sustentación teórica a una y a otra corriente. Vean ustedes, en el tema del conductivismo tenemos materiales didácticos de carácter homogéneo y universal. El tema de la capacitación de los docentes es de carácter universal y homogéneo. No hay distinción de individualidades. Entonces, en el conductismo, el estudiante tiene una actitud pasiva, sino porque el que sabe es el maestro. Ese es el conductismo en términos muy sintéticos. ¿Qué es el constructivismo? El constructivismo es donde se respetan las individualidades, se respetan las regiones y se respetan las diferencias culturales. Entonces, en el constructivismo, el pensamiento es flexible. Los niños en el desarrollo de la mente construyen su conocimiento y a partir de ahí, entonces, estamos en un proceso totalmente diferente de lo que es el conductismo. Ahora, ¿cómo eso se puede llevar a la realidad educativa? Me decía Bayardo, es que efectivamente el constructivismo, aunque para nosotros es mucho más aceptable, porque hablamos de flexibilidad, hablamos de diálogo, hablamos de apertura, hablamos de orientación, de diseñador, ¿verdad? O sea, es mucho más dialógico, es dialógico, y además respeta porque el estudiante no es un sujeto pasivo, sino es un sujeto que construye, y entonces hay una interacción entre el estudiante y el maestro. En el conductismo eso no existe. Pero si lo llevamos nosotros a la práctica educativa, ¿qué resulta? Resulta que es como una tarea, casi como un sueño imposible, llevarlo eso a la praxis. Y si eso lo trasladamos nosotros al campo de las tecnologías de la información, y particularmente a lo que estamos hoy abordando, que es la informática, que es el manejo de la información, de cómo nosotros vamos a trabajar con los estudiantes, díganme ustedes, Simon Papert habla en El desafío de la mente, efectivamente, él tiene una frase muy linda, dice, la computadora es el nuevo lápiz. Entonces, la computadora no es quien manda al estudiante, no son los programas que están establecidos adentro de la computadora, sino que es el estudiante el que programa la computadora. Y ahí viene en lo que llama Piaget, que es la epistemología genética, la generación de su propio conocimiento. Eso es lo que dice la teoría y de alguna manera en la práctica. Pero si nosotros vamos a países de América Latina, donde el gran problema central es la conectividad, o sea, la conectividad. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para establecer una interacción entre lo que es el maestro y un alumno que está en una aldea o en un municipio, digamos, de Quiché, o de San Marcos, o de Huehuetenango, o de Izabal, o de Petén? ¿Cómo podemos interactuar cuando el primer problema que tenemos es la conectividad? Ahí es donde reside, digamos, la preocupación. Como decía Carlos Interiano, en efecto, el libro es una motivación para el que lo lee y poder sacar sus propias conclusiones y sus interpretaciones. Y probablemente hacer como una guía en paralelo de lo que hay, de los planteamientos que están hechos ahí, cómo eso poderlo llevar realmente a la práctica o al proceso de aprendizaje. Ahora bien, en el libro yo parto de cosas como centrales que me parece a mí sustantivas en el desarrollo de las ideas de lo que estamos planteando. Uno es el trabajo de la UNESCO, el libro que se llama Replantear la educación. Me parece que los maestros, que los educadores y particularmente los profesores universitarios que se precian en ser profesores universitarios, es un libro que deberían de leer. Yo invitaría al doctor García, que es el libro que además no tiene derechos porque es de la UNESCO, ¿verdad? Tiene derechos libres. Yo creo que la DIGET haría un buen trabajo si reproduce este libro, que es poco conocido
y que tiene grandes enseñanzas y grandes planteamientos. Yo cito algunos textos en mi trabajo, pero es un trabajo que debería tener una amplia divulgación en la Universidad de San Carlos y tener, así como estamos hoy en esta mesa, tener discusiones sobre el contenido de ese libro. Otro de los autores que a mí me parece también interesante, clave para entender el fenómeno que estamos viviendo, es el teórico español Manuel Castells. Castells se le conoce por sus trabajos sobre el urbanismo, pero después escribió otros tomos importantes sobre tecnologías y escribió un libro hacia la sociedad red. Y en eso ya Castells se adelanta hace mucho tiempo hacia dónde vamos, qué es lo que ahora está en boga. Aparte de Castells, a mí me parece que el libro que apareció hace unos 2 años del Premio Nobel de Economía, el libro se llama La creación de una sociedad del aprendizaje. En este libro que yo publico ahora, recojo varias ideas de Stiglitz, y efectivamente, como muy bien lo decía Carlos Interiano, el gran paradigma educativo es que partimos de la sociedad del conocimiento, ¿verdad?, de la cibersociedad, ¿verdad?, para caer en la sociedad del aprendizaje. Pero son como grandes conceptos, ¿verdad, Carlos?, ¿no?, que para poder llegar, digamos, a la sociedad del aprendizaje, significa que ahora nosotros, como dice Stiglitz, en economía se le debe poner mucha importancia al tema del aprendizaje. Y entonces Stiglitz, siendo un economista tan importante y tan claro en sus ideas, él privilegia el tema de la educación. Y en el tema de la educación privilegia el tema del aprendizaje. Ustedes, amigos que están en esta mesa y amigos que están escuchándonos, ustedes saben que hoy día en el tema de la educación se privilegia ya el aprendizaje y no la enseñanza. De ahí entonces que estemos hablando de las teorías del aprendizaje y de la sociedad del aprendizaje. Pues bien, estos son como trazos rápidos, ligeros, generales que puedo yo plantear sobre todo esto. Evidentemente, esta no es una preocupación que me nació el año pasado. Esta es una preocupación que tengo yo hace bastantes tiempos. En Costa Rica, hace ya una buena cantidad de tiempo, el Estado decidió en su política nacional de ciencia y tecnología incorporar la computadora en el sistema educativo nacional. Entonces llamó y convocó a una cantidad de personas. Tuve la suerte de ser una de las personas convocadas a esa discusión y me correspondió un área que se llamaba informática educativa, en el cual pude compartir con ingenieros, con computólogos, con gente que sabía bastante sobre el tema, y yo era un total ignorante sobre cada concepto. Cuando aparecía la palabra robótica, yo tenía que ir después a la casa o averiguar con alguien qué quería decir la palabra robótica. Cuando aparecía la palabra algoritmos, yo tenía que averiguar qué significaba la palabra algoritmos. Bueno, pues todo eso me llevó a un aprendizaje. Y tuve la gran oportunidad y la gran suerte de que cuando el Estado costarricense hizo la licitación nacional para ver cuál era el programa y cuál era la computadora que podía comprar el Estado para incorporarla al sistema educativo nacional, entonces nos llamaron a una gran asamblea donde fuimos un montón de académicos, profesores, universitarios de educación secundaria, empresarios, etcétera, a escuchar a los grandes ponentes a nivel mundial. Y ahí fue la primera vez donde me nació la espinita, porque vino una persona de California a exponer las ventajas y las virtudes de lo que era incorporar el conductismo en la incorporación de la computadora en la educación. Y su contraparte era Simon Papert, discípulo de Piaget, que planteó las virtudes, las ventajas de incorporar desde la perspectiva del constructivismo la computadora en la educación. Figúrense ustedes, estamos hablando ya de hace unos años, bastantes años, y esa discusión fue una discusión que se dio a nivel nacional.
al final, el país como país decidió apuntarse con Piaget, o sea, decidió apuntarse con el constructivismo. Esa fue la decisión de una política nacional del Estado costarricense. Yo diría, en Guatemala estamos ausentes de esa discusión, de ese debate nacional. Lamentablemente no hemos tenido la oportunidad como universidad. Poco podemos hacer, pero eso poco que podemos hacer, creo que lo podemos empujar. Y mi inquietud entonces de buscar la publicación de este libro y encontrar en las dos autoridades, el rector y el director general de docencia, que me aceptaran la publicación de este libro, es que este libro esconde la intención de que se abra, al menos al interior de la universidad, el debate de lo que hoy estamos abordando esta tarde en esta mesa. Así que yo quiero nada más leerme a mí mismo un texto, si me lo permiten, me lo voy a leer a mí mismo. Y dice así: significa, dice, que el destino de un país se debe engendrar desde la forma de cómo se emprenderán las acciones educativas. Habrá que enfrentar con creatividad la impronta de la globalización en la educación y entender que la sociedad del conocimiento y todo lo que ella implica está hasta hoy lejana del quehacer académico de los centros de educación superior en América Latina, a no ser espacios particulares que han logrado privilegiar las ventajas de estas nuevas oportunidades de aprendizaje. No es un problema de Guatemala, es un problema de América Latina. Así que muchas gracias y espero haber hecho mi contribución en esta noche, que la mejor contribución fue la de los dos compañeros, Interiano y Sergio Maratalla, porque son los lectores externos. Y Bayardo, que recoge textos puntuales que a mí me llaman la atención. Uno no sabe que está escrito eso en el libro hasta que otra persona se lo lea a uno, ¿verdad? Gracias, doctor García, gracias, Interiano, gracias, Maratalla, gracias, Bayardo, por esta oportunidad que me han dado. Doctor, disculpe, ¿puedo tomar la palabra? El maestro Gallardo. Maestro Gallardo. Bueno, no está. Olmedo, doctor Olmedo, en el chat dice que cómo pueden conseguir el libro. Algunos académicos de nuestra universidad están interesados en adquirir el libro para que tú les digas. Yo creo que es el doctor García, el dueño de la guitarra. Sí. El doctor García nos va a contar cómo está el tema del libro. Oye, solo quiero agradecer, pues, el doctor España ha sido como muy explícito y quiero insistir en una cosita muy particular. Doctor, usted en el libro nos advierte entre líneas, ¿verdad? Nos advierte sobre el desarrollo del pensamiento a resultas de la acción virtual. Y también nos advierte esa relación curiosa entre conductismo y constructivismo. Sé que muchos podrían discutir y decir que sí, que no, pero sí estoy de acuerdo en que existe un nexo que debemos de cuidar precisamente para aprovechar de la mejor manera posible. Antes de pasar a la parte de preguntas de nuestros acompañantes, ya contamos con la presencia de nuestro rector, el maestro ingeniero Murphy Páez, a quien le cedo la palabra para que nos cuente al respecto de cómo ve el texto y lo que ha sido esto para su gestión. Ingeniero, señor rector, por favor, tiene la palabra. Un agradecimiento a cada uno de ustedes, un saludo fraternal. Mis excusas, hemos estado trabajando en la opinión universitaria, el manifiesto de USAC ante el reciente presupuesto aprobado por el Congreso de la República. Por eso pido mis disculpas, hemos estado inmersos en la concepción del mensaje que va a salir en unos minutos. Pero obviamente comprometido y emocionado también con los resultados universitarios de un esfuerzo colaborativo, ya que alrededor de esta sala virtual hay personajes importantes. Aprovecho a saludar a cada uno de ellos, ya que reconociendo, ¿verdad?, que en sus momentos han
apoyado y respaldado parte de las políticas institucionales de la Universidad de San Carlos. En el caso del maestro Sergio Morataya, el maestro y doctor Interiano, ¿verdad? Y obviamente también el protagonismo especial, en este caso, de un gran amigo, un gran académico, como lo ha sido el maestro, el doctor Olmedo España. Y hoy, como bien ha dicho Bayardo Mejía, bajo nuestro compromiso de fortalecer la Dirección General de Docencia, representada por el maestro Alberto García, hemos apoyado y colaborado este esfuerzo que ha hecho el maestro Olmedo España en poder darnos elementos importantes, sustanciales y necesarios para hoy el debate de la adaptación de las metodologías de la enseñanza a través del aprovechamiento de la tecnología de la información y comunicación. Ya el maestro Olmedo España nos ha dado la exposición bastante profunda y objetiva sobre cómo él ha podido aglutinar diferentes concepciones, teorías, definiciones y pensamientos de muchos autores y obviamente adaptados a el expertise y la propia capacidad del maestro Olmedo para también aclimatarlo a los conceptos propios de nuestra región centroamericana. Y es importante resaltar, ¿verdad?, bajo también nuestras capacidades locales como Guatemala. El maestro Olmedo España conoce muy bien todo el sistema educativo de Guatemala, también conoce todo el contexto regional y ha tenido también la capacidad de poder conducir instancias universitarias como la propia Dirección General de Docencia. Por lo tanto, tiene muy bien la radiografía de nuestros perfiles académicos, docentes, investigadores, y también sabe las realidades del propio Ministerio de Educación de Guatemala. Por lo tanto, su experiencia hoy validada y también reflejada en cada uno de los pensamientos, definiciones y concepciones que están enmarcados en este libro, nos da una gran satisfacción de un aporte que le vamos a dar a los claustros académicos, a todos los sectores hoy representados, que han hecho ese esfuerzo de adaptación a través de lo que hoy el COVID-19 nos ha exigido, sobre todo de una gran manera, sobre todo de una gran entrega y de una gran necesidad de apoyarnos mutuamente, docentes con estudiantes, buscando hoy cómo nuestras calidades académicas se ven reflejadas con todas las condiciones necesarias y cómo básicamente hemos rescatado cada uno de los ciclos que ha tenido nuestra Universidad de San Carlos en cada una de las particularidades de las unidades académicas. Por lo tanto, el libro, este texto es de un gran valor, enriquece, fortalece y nos da la capacidad para poder seguir adelante. Sabidos de que el tema de la virtualidad ha sido también una aceptación de universitaria desde que iniciamos nuestra administración y del cual también responsablemente el maestro Olmedo España tuvo a bien el asumir una responsabilidad de formular, diseñar e impulsar una política de educación a distancia, sobre todo en entornos virtuales, y de apoyarnos en la concepción de una división de educación a distancia como es la de DEP, que institucionalmente es el órgano responsable de poder capacitar, impulsar, diseñar y formular estrategias educativas a través de la educación a distancia. Nos sentimos realmente cada día más fortalecidos. Hoy también debo de reconocer en el maestro Sergio Morataya, uno de los grandes pioneros sobre la implementación de la virtualidad, del impulso de la tecnología educativa y de llevar a su unidad académica, la Escuela de Ciencias de la Comunicación, a un protagonismo muy importante. Obviamente asesorado y respaldado por académicos como el doctor Interiano. Esto es una suma de esfuerzos, de trabajo y de lucha que han hecho académicos universitarios para demostrar que la Universidad de San Carlos también ha asumido roles importantes, retos necesarios y ha logrado en su comunidad académica conseguir el respaldo necesario, la confianza y la aceptación. Hoy la Universidad de San Carlos está fortalecida
y debo de mencionarlo y reiterarlo, que esto no ha sido algo improvisado. La Escuela de Ciencias de la Comunicación ha venido haciéndolo desde la administración de Sergio Moratalla, digamos 3 años atrás, la administración nuestra, a darle la institucionalidad para crear la política y de dar la oportunidad que cada unidad académica pueda también hacer sus propios desarrollos. Y hoy, ante el COVID-19, el poder enfrentarnos a cambios drásticos y sobre todo hoy con toda esta gama de conceptos, definiciones, teorías que son parte de la revolución tecnológica que vivimos en la época actual y de sabidos a que nuestra generación de jóvenes están necesitados de mejores competencias y que nuestros claustros académicos también tienen que fortalecerse y también tienen que buscar esa mejora continua y tener los mejores perfiles necesarios para poder enfrentarnos a las exigencias de la época actual. Tenemos entonces mejores condiciones y este texto, lo vuelvo a reiterar, viene a ser una oportunidad para el debate, para la reflexión, para incluso buscar nuestras propias teorías y definiciones de algo que no es nuevo, de algo que viene de muchos años atrás, pero que como sociedad guatemalteca tenemos una considerable brecha digital a la cual tenemos que enfrentarnos y disminuirla inteligentemente, como parte de un compromiso universitario, de una institución educativa que sabe de sus necesidades, que reconoce sus obligaciones y que se puede respaldar en sus claustros académicos, de los cuales hay muy buenos docentes. Hay personas comprometidas porque están claras de lo que es el concepto de ser un docente y de lo que es crear las mejores condiciones para nuestros jóvenes, que para ellos representan oportunidades. Maestro Olmedo España, en nombre de la Universidad de San Carlos, en nombre de los académicos que realmente nos sentimos halagados de ver resultados y de ver avances, que para nosotros significa objetivos alcanzados con indicadores medibles, cuantificables. Gracias, enormemente gracias, no solo por lo del libro, sino por lo que hemos hecho en equipo, en unidad. Así que reitero mi agradecimiento a los que hoy somos parte de esta sala virtual, a los que tenemos esta obligación y una gran identidad con nuestra pasión universitaria y sobre todo con los principios y valores y lo que representa Lidia enseñada a todos. Damos entonces hoy una apertura, un preámbulo, el compromiso a editar e imprimir una buena cantidad de ejemplares y también de publicarlo digitalmente ya con los derechos autorizados por el maestro Olmedo España y sobre todo bajo lo que es el espíritu académico de crear esa libertad de acceso a la divulgación del conocimiento. Gracias, maestro Olmedo España. El IDI enseñada a todos está bien representado en cada uno de los aportes que hoy son parte del contenido de este texto, que lo reitero, es de un gran valor agregado para lo que hoy representa para nosotros retos y oportunidades. Muchas gracias a cada uno de ustedes y continuamos con la presentación de este maravilloso texto. Ingeniero, señor rector, muchísimas gracias por sus palabras y por haber apartado un tiempo para estar acá con nosotros, haciendo de esta forma una muestra de la decisión de apoyar desde el punto de vista de la universidad todo aquello que promueve y que aporta para el conocimiento. Así que muchísimas gracias y espero que continuemos en estas de la producción de libros, de textos y de la producción de todo aquello que permita mejorar la educación del país. Bueno, dejamos las palabras finales para el doctor Alberto García, el director general de docencia, y entre paréntesis, doctor, el compromiso de cómo harán las personas para poder obtener una copia del texto, ya sea impreso o por medios virtuales. Muchas gracias, buenas noches, rector, ya estábamos un poco tristes, qué bueno, un abrazo. Doctor Olmedo, pues reiteradamente nos hemos estado chateando, hablando y gracias a
a que nos hemos unido en esta oportunidad para darle, ahí sí que la vida. Yo mencionaba una palabra, la gestación que se hizo y ahora viene la vida y viene este niño que va a dar frutos y que todos nosotros en la comunidad lo vamos a estar disfrutando, leyendo y aprendiendo con un texto paralelo o una guía paralela para ir pues aprendiendo de sus conocimientos. Debido a esta pandemia, pues es un poco difícil el ubicarnos en un lugar y entregar en físico este maravilloso libro. Pero lo que podemos hacer para ir dando a conocer el libro es que El Caminante pues tiene una página y en esta usted también ha permitido que publiquemos libros suyos y podríamos también ponerlo a disposición para que lo descarguen en PDF. Asimismo, les comento que ya estamos terminando de diseñar la página de DIGED, más bien están actualizándola y va a haber una sección donde pueden descargar todo el material que se produce a través de la DDA, de la DDEU, a través del Caminante, inclusive noticias. Va a ser una página muy interactiva, inclusive para los estudiantes que quieran entrar y informarse de las pruebas de conocimientos básicos, de los PAPs, de los libros que hablamos hace un momento de matemáticas y lenguaje, también eso va a estar al público porque la DIGED produce, pero a veces no se sabe. Entonces ahora esa página nos va a abrir bastante la comunicación con el público y también el mismo Caminante ha dado la oportunidad de divulgar. Esta sesión también está grabada y va cualquiera que quiera la puede descargar y volverla a ver. Así que muchas gracias, doctor Olmedo. Vamos a seguir hablando y muy agradecido. ¿Puedo hablar? Por favor. Sí. Muy respetuosamente, doctor García. Algunos amigos me han pedido que ellos quieren una copia física. Es cierto que no todo el mundo está como muy acostumbrado a leer en digital. La tendencia es por ahí, ¿verdad? Pero algunos quieren una copia física, ¿verdad? Entonces, habrá una oportunidad que puedan, tal vez en una instancia de la DIGED, que no sea la rectoría por las dificultades que hay, pero en algún lugar, doctor, para que ellos puedan ir a recoger esa copia en físico. Bueno, tendríamos que, lo que se me ocurre es que vamos a ver dónde, bajo qué condiciones y lo vamos a publicar en el Caminante o en la página de la DIGED en esta semana que viene, si le parece, para que estemos obviamente comunicados y a usted mismo le voy a pasar la dirección para que a sus amigos pues usted se los traslade. Con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. No se los puedo autografiar porque estoy un poco lejos. Muy bien. Bueno, que pasen buena noche, amigos. Gracias, señor rector. Muy amable. A todos. Quizá una posibilidad sería el Pura Paraninfo vida. Universitario y de alguna manera buscaremos, ¿verdad? Para poder hacerlo. Pura vida. Bueno, muchísimas gracias. ¿Perdón? Pura vida. Pura vida. Pura Saludos pura a vida. Costa Rica. Está bien, está bien. Hasta pronto. Gracias. Muchísimas gracias a los casi 1,700 visitantes en el programa. Tuvimos Buenísimo. muchas personas Muy escuchando. bien. Qué Muchas gracias a todos. Excelente. Una buena saludo noche. a la Alcanzamos doctora ejemplares, Doctor doctor García. Morataya, muchas gracias. Doctor Interiano también, muchísimas gracias. Y doctor Olmedo, esperamos el siguiente libro, pues, ¿oíste? Señor rector, muchas gracias por estar con nosotros. Que tengan todos una buena noche. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, hasta pronto.